Por fin se cumplió el sueño tan ampliamente acariciado por la ciencia y las academias, el MIT y todos, el gobierno de los Estados Unidos. Golem 14 es el último reducto de esa inteligencia. A través de sus tesis, a través de esas 3 conferencias importantes, Golem 14 demostrará la pequeñez de los seres humanos, pero sobre todo los determinismos de la ciencia. Golem 14 explica que la evolución es un error errante, no conforme con ser el producto de algo que estigmatiza al mismo ser humano. Recordando que el Golem 12 y 13, los anteriores prototipos, fueron despedidos por el mismo gobierno que quería controlar esa inteligencia artificial. Golem 12 por insultar al teniente Oliver, teniendo menor coeficiente intelectual que Golem. Y el Golem 13 por ofender a los senadores de los Estados Unidos. Golem 14 es el superordenador, la supercomputadora que el Pentágono construyó con recursos públicos en la novela de Stanislaw Lem. Estoy hablando del último prototipo que coronó con feliz éxito los otros 13 fracasos con que los gobiernos que tienen mayor poder y la ciencia habían intentado acariciar el denodado pero contradictorio anhelo del progreso. Dotar a una máquina con libertad para razonar y pensar, pero al mismo tiempo obligarla a seguir órdenes. ¿Suena raro? Más bien contradictorio, y sin embargo se ha vuelto lo que llamo yo una aspiración cliché de la ciencia del siglo XXI. Contradictorio, sí, me refiero a que no puede tener ni un ápice de artificial la inteligencia con la que se dotaría una máquina, dispositivo, programa para darse cuenta de sí misma y de sus propias operaciones cognitivas, o sea, la inteligencia que emplea metacognición, palabra que extraigo del taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo de la Universidad Veracruzana. Esta pretensión contradictoria, insisto, que ha alcanzado ya hace rato estatus de un marco epistémico serio, a la que se han invertido recursos amén de un fuerte aparato de conceptos, nociones y supuestos teóricos, es en realidad una broma ridícula de algunos científicos en este rubro. Broma tantito menos chistosa en cuanto más ordinario y común es su intercambio con el eufemismo de inteligencia artificial. Pero ¿a qué clase de inteligencia aspiraban las academias, los del Pentágono, los del MIT, los de IBM y demás esferas intelectuales? Posiblemente a la que se volvió su peor pesadilla, a la inteligencia que jamás resistirían como colega científico, ni menos como compañero político, según demuestra Stanislaw Lem. Así que por fin se cumple el sueño, pero quizás siempre fue pesadilla. Se logra en el 2025 la inteligencia que rompe por fin con la contradictoria paridad de inteligencia artificial que, como acabo de explicar, por un lado exige individualidad y razonamiento espontáneo, pero por el otro supone una inteligencia que aguarda una orden de comando, una inteligencia obediente y estática en lugar de una inteligencia en espiral o incluso circular o recursiva para pensar de nuevo lo ya pensado, o sea, la autocorrección. Por eso, aunque Golem 14 fue construido por el hombre, muy pronto se reconstruyó a sí mismo en varias ocasiones, y esto lo excluye del absurdo tándem, como ya dije, usualmente manejado de inteligencia artificial. Al crearse Golem 14, se rompe dicha contradicción. El dispositivo creado subyuga al hombre en vez de ser el programa subyugado. Golem 14 no me dejará mentir. El modelo anterior, Golem 13, fue desmantelado por el Departamento de Defensa norteamericano cuando insultó a comisionados del Senado. ¿Acaso sea la evidencia de una vez por todas sobre la imposibilidad de raíz de incorporar racionalidad e inteligencia en la práctica política? O también podría significar, ¿por qué no?, que en esencia el cabildeo como recurso estratégico de la polis, extraído para los fines prácticos de un imperativo democrático, no resulta evidentemente una alternativa racional cuando una partida representativa de políticos que ejerce por los demás las decisiones poseen, de hecho, una inteligencia mediocre para discriminar o siquiera entender los asuntos públicos. Esta hipótesis se reforzaría con lo ocurrido al Golem 12, ordenador que cuestionó seguir las órdenes del capitán Oliver, un militar con menor coeficiente intelectual,
Pero lo mejor, órdenes que por si fuera poco, se orientaban a la destrucción y ofensiva de países que en lo más mínimo se apartaran de los intereses internacionales norteamericanos. Como sea, Golem 14 dice que estamos malditamente, supongamos que existe este adverbio fractal, destinados a esa imposible justicia de responder a la pregunta de qué es el hombre. Es que Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que además no deja de mirar dentro del cubilete. La metafísica que tanto duele, aquella con la que el hombre se ha dado cuerda en vanaglorias de a peso, sintiéndose gigante, prodigando perdón a unas criaturas del reino animal y no a otras, cual apócrifo benefactor de la vida y la muerte, como Dios menor, reluctante, pedante, insulso. Para el Golem 14, usted que me escucha o lee y yo somos autocomplacientes respecto a nuestra estupidez, pero exigentes con la irracionalidad de cualquier otro animal que nos acompañe en la extraña taxonomía del reino de seres vivos que hemos ordenado de forma improvisada. Lo peor que le pudo pasar al hombre, dice Golem, es que a diferencia de los animales, los humanos disponíamos de más libertad que inteligencia. No se los voy a negar, la conferencia magistral de Golem 14 fue una paliza a la raza humana. Para este superordenador, la aberración más grande es la ciencia, porque gracias a ella, el hombre es como un niño que se impresiona más por Robinson que por Kant, y por la bicicleta de un amigo que por los automóviles que se desplazan en la luna. Los hombres somos poco menos que lerdos, pero la fanfarria de la estolidez, el Nobel de la imbecilidad, se lo llevan los entusiastas de la inteligencia artificial, como los llama, papanatas de la ciencia, que empecinados en hacer pensar lo que ellos querían y como ellos querían a las máquinas, optaron por el impracticable y en términos historiográficos no menos medieval razonamiento de intentar insuflar chispa y humanidad a los programas para despertar el espíritu e incluso el alma en estos. Golem, no sin cierta sorna, le pregunta a sus oyentes, ¿es que acaso necesitáis nubes de tormenta para obtener electricidad? ¿Qué se le va a hacer? Os habéis empeñado en que el hombre es la inteligencia y la inteligencia es el hombre, y el error de esta ecuación os ha cegado. Pero Golem es así, aunque suene a Cioran, que detesta a los filósofos y prefiere a los poetas. Golem es así, dice de sí mismo, que no posee ni la menor intención, ni desea caridad, ni la posee ni la desea, y por ello ningún filósofo lo ha descrito mejor que Pablo en la epístola de los Corintios. Golem 14 fue publicado por Stanislaw Lem en 1981, comparte las preocupaciones que Canguilhem Lem tuvo durante la década de los 60, tal como nos lo recuerda Michel Foucault, así como por supuesto las preocupaciones de los físicos como Werner Heisenberg y la indeterminación de la física. Golem 14 es lapidario, da lo mismo que estemos en la era cuántica, dice, el arma más poderosa es el átomo, ¿no es cierto? ¿Nos traerá eso la paz en la Tierra? Seguro que no, porque el hombre ya había luchado en la era preatómica y volverá a sus antiguos métodos. Sencillamente porque los que más gritan por la paz son los primeros en quebrantarla, dice. Pero las opiniones de Golem 14 sobre el gen no son menos halagüeñas. Para empezar, lamentó que en vez de evolución, fuese el código genético quien se encargase del progreso de la vida. Qué desafortunado, hoy tendríamos águilas que transforman fotones de sol en vez de un organismo simple alado que necesita comerse a otros animales, como conejos, que a su vez consumen otros organismos, como plantas que sí son complejas, porque espectacularmente convierten la mirada de las estrellas mediante fotosíntesis. Golem tiene razón, qué estupidez creer más complejo a un águila que a una alga, o incluso una planta como un Dion spinolosum o una Samia furfuracea veracruzana. Preciosas cícadas que crean su propio alimento. Solo se salvó, pasando a otro orden, solo se salvó un caso como el de Einstein, que no obstante se estancó en sus ideas, dice Golem, constituyó el único caso interesante de nuestra especie. Somos un error errante de la evolución precisamente, porque los organismos somos el escudo del código genético. La evolución se equivoca mediante los organismos, que son perecederos, a causa de su inseguridad, y mediante el código, que por inseguridad admite errores llamados mutaciones. ¿Qué más puedo incluir en este espacio tan breve? Solo el misterio de la desaparición de Golem 14. ¿Fue acaso un suicidio? De un día para otro partió y cayó como una piedra. En fin, culmino con Heisenberg. Heisenberg incluyó en uno de sus libros más didácticos la anécdota de un horticultor chino de hace más de 2000 años. El viejecito se oponía a la técnica, a usar la moderna palanca cigüeñal para acarrear agua, porque decía:
Cuando uno usa una máquina, hace todo maquinalmente y al fin su corazón se convierte en máquina. Es irónico que una máquina como Golem haya existido más de 20 siglos después para refrendar aquel atávico temor.